8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata del abogado Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad de Guayaquil, que nos acompaña vía telemática. Y en las últimas horas, el Ministerio de Defensa calificó a Brian Vicente A.A. como alias Momo, como el supuesto autor intelectual del asesinato de los 4 niños de las Malvinas en la ciudad de Guayaquil. Y de acuerdo a algunos sectores, esto podría significar que lo que se busca es liberar de la responsabilidad sobre el asesinato de los niños a los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que están siendo investigados por el caso de desaparición forzada. Abogado Bastias, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted ha sido muy crítico respecto a esta posición asumida por el Ministerio de Defensa. ¿En base a qué elementos, en base a qué investigación previa se puede calificar como autor intelectual del asesinato de los niños a este señor conocido como alias Momo, cuando se reveló incluso información que cuando se produjo el asesinato de los niños, este señor estaba recluido en uno de los centros de detención del país? ¿Cómo es si estaba recluido entonces? Él pudo haber sido el autor intelectual de este horrendo caso sucedido en las Malvinas. Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia, Alexis y Radio Pichincha por la invitación. En primer lugar, nosotros como Defensa Técnica señalamos como sospechoso y conveniente no solamente esta detención, sino este pronunciamiento y esta calificación irresponsable de autoría intelectual. Quien tiene la competencia para poder señalar eso es Fiscalía a partir de determinados indicios. Y hasta la fecha, ni en el proceso de desaparición forzada, ni en el proceso de secuestro con muerte, hay algún indicio que digamos, mencione algún tipo de autoría intelectual de alguna persona. Y es que la única versión que se tenía donde se involucraba a un tal alias Momo fue de un testigo que acudió a Fiscalía el 21 de diciembre de 2024, justo el día en que se hizo mediático el caso. Un testimonio de 2 carillas, muy escueto, que señala que el 8 de diciembre de 2024 a las 11 de la noche él se encontraba bebiendo con un grupo de una banda de crimen organizado y a esa misma hora ingresan motorizados con los 4 niños. Este testimonio no se ha podido contrastar, no ha vuelto a participar, no ha asistido a las audiencias de testimonios anticipados que ha solicitado el juez dentro del proceso penal, por lo cual para nosotros no tiene validez. ¿Pero por qué tampoco tiene validez? Porque por otro lado, otro testigo, que sí forma parte del programa de víctimas y testigos, que sí ha acudido a las diligencias donde se le ha solicitado que participe, incluyendo la del testimonio anticipado, señala que en el momento en que le presta el celular a uno de los chicos para llamar al papá, esta llamada se hizo a las 10:59 de la noche. Es decir, hay una contradicción y ambigüedad sospechosa y clara en este testimonio que convenientemente aparece el día en que se hicieron mediáticos los hechos. Entonces, con esta información, con este antecedente, que el Ministerio de Defensa señale una autoría intelectual cuando ni siquiera hay indicios suficientes que nos permitan decir quién fue y bajo qué contexto, para nosotros es una clara reacción a 2 cosas. La primera, el informe médico legista que señala algunos indicios sobre el nivel de brutalidad y de violencia en que fueron asesinados los 4 niños de las Malvinas en manos de Fuerzas Armadas. Y lo segundo, esta vinculación del teniente coronel Iglesias, cuya audiencia fue fijada para este viernes 11 de abril. La reacción del gobierno nuevamente es desviar la atención y posicionar un discurso que carece de veracidad, como lo intentó hacer el ministro Lofredo cuando señaló que los chicos se encontraban robando. De la misma manera, ahora nos quieren hacer creer que no hay responsabilidad militar. Y no es nuevo. La posición del Ejecutivo siempre ha sido esa: sostener la impunidad de que aquí no hay desaparición forzada.
Con el informe médico legista corroboramos que no solamente hubo desaparición forzada, sino una muerte violenta bajo la responsabilidad del Estado, algo que ya fue reconocido también por la justicia en el habeas corpus que se presentó inicialmente en el caso. Hola Fernando, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, como para seguir abordando esto, yo quisiera antes un comentario aparte. Y tiene que ver con, de alguna forma, el silencio del gobierno. ¿Cómo se entiende aquello, no? El silencio, desde un principio hasta lo que ha pasado ahora. El silencio por parte del presidente Noboa, después de lo que dijo que a los chicos había que declararles héroes, ¿no? Ese silencio cómplice también de parte del ministro de Defensa, que sigue al frente del cargo a pesar de todos los escándalos que tienen que ver no solo con esto, que está relacionado con la violación de derechos humanos, sino también con algunas otras cosas bastante opacas, ¿no? Como la compra de los chalecos y demás. ¿Cómo se entiende ese silencio por parte del gobierno? Bueno, es un silencio de impunidad, porque lo único que ha sabido expresar a través de distintos funcionarios es que esto no es desaparición forzada y más bien ha promovido todo un ataque de estigmatización y de desinformación en contra de las familias. Eso ha sido lo único que hemos recibido por parte del gobierno actual. No hay un silencio no solo de complicidad, sino de asegurar la impunidad del presente caso. Fernando, usted mencionaba, mientras hacía el contexto de esta situación, que la detención o el argumento al Ministerio de Defensa de atribuir la autoría intelectual a este alias Momo se produce en momentos en que se dio a conocer la vinculación de un coronel de la FAE al proceso de investigación. ¿Por qué se produce esta vinculación? ¿Cuál es el rol que cumplió este coronel de la FAE, cuya audiencia usted dijo está para el viernes 11? En el caso, ¿cuál es el rol que él cumplió en el caso? ¿Por qué se lo va a vincular? ¿Y por qué usted ata las dos cosas? Bueno, la participación de este teniente coronel dentro del proceso de desaparición forzada, en primer lugar, él no informó a la Policía Nacional, a Fiscalía, sobre esta desaparición. Realizó allanamientos y operativos sin la presencia de la Policía Nacional y sin la presencia de la Fiscalía General del Estado. Para además, retuvo evidencias, esto es, la ropa de los chicos, sin tampoco informar a ninguna autoridad. Entonces, parte de estos elementos hacen que Fiscalía determine que aquí hubo algún tipo de responsabilidad por parte del teniente coronel en la desaparición forzada al no informar lo que había ocurrido ese 8 de diciembre. ¿Se pudo haber dado una alteración de evidencia en ese proceso si se retuvo la ropa de los chicos y si no se informó, cree usted? Por supuesto, ese es el riesgo y ese es el mensaje claro que también le damos a los uniformados. Cuando se incumplen procedimientos y protocolos están cometiendo ilegalidades y esas ilegalidades en determinadas circunstancias pueden ser graves violaciones a derechos humanos o permitir o encubrir graves violaciones a derechos humanos. Y todos esos actos generan consecuencias y eso son delitos. Las consecuencias son de estar siendo investigados, en este caso por desaparición forzada. ¿Qué tan importante es que sea procesado o vinculado en esta causa este teniente, entiendo que es teniente, ¿no? Que ordena el teniente coronel, que ordena el operativo y además saber en qué contexto se ordenó ese operativo y cuáles fueron las órdenes que se dieron, porque una de las cosas que me habían comentado, Fernando, hace algunas semanas atrás es que estos operativos, digamos, no corresponden o no responden más bien a una estrategia integral, sino que son cosas como eventuales, así de hay que salir a hacer un operativo, hay que estar en las calles, hay que hacer que la gente nos vea de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que este teniente dé sus versiones y si se sabe algo sobre el contexto en el que se ordena este operativo, en el que son detenidos los jóvenes? Bueno, la importancia de la vinculación de este teniente coronel es primero de conocer la verdad de lo que ocurrió ese día y segundo, asegurar que haya una
consecuencia jurídica por parte de todos los involucrados, incluyendo aquellos que creyeron que esto no era un delito y decidieron callar. En este caso, el teniente coronel. Se sabe poco de esta disposición de cuidar a un camión que llevaba mercadería que había sido retenido. Sin embargo, el teniente coronel sabía sobre esta posible desaparición y detención anteriormente de los 4 chicos. Y en vez de informar a alguna autoridad judicial o a la policía, decidió actuar por sus propios medios. Y eso, a nuestros ojos, por supuesto, es un acto de encubrimiento. Ellos no están en la potestad de, por su propia voluntad, tomar decisiones en el marco de seguridad interna, mucho menos en investigaciones que están a cargo de Fiscalía. Este señor alias Momo, si estuvo detenido, yo le preguntaba eso, Fernando, si él estuvo detenido el momento, el día que ocurrió la desaparición de los niños, incluso hasta cuando se conoció lamentablemente la primera versión de que habían sido encontrados los restos. ¿Cómo es que él es el autor intelectual? Esa parte es la que yo, la verdad, no entiendo. ¿Cómo el Ministerio de Defensa le atribuye a este delincuente la autoría intelectual si el tipo estaba preso y obtuvo su libertad el 27 de diciembre de 2024, semanas después de ocurridos los hechos con los niños de las Malvinas? ¿Por qué este señor es el autor intelectual según la versión del Ministerio de Defensa? Sí, allí también hay una inconsistencia en relación a que, según este testigo que señala, alias Momo es quien dio luz verde para la quema y el asesinato anterior de los cuatro chicos. Y también ahí hay una peligrosidad porque entonces estaría reconociendo de que los centros de privación de libertad continúan controlados por bandas de crimen organizado y que desde allí se dirigen y coordinan este tipo de actos delincuenciales. Hay una ambigüedad por todos lados. Sin embargo, esto fue aprovechado por el Ejecutivo para seguir posicionando la impunidad en el caso de los 16 militares. Pero más allá de eso, a las familias y por supuesto a nosotros como Defensa Técnica nos interesa conocer la verdad. ¿Qué tipo de relación hubo entre el comportamiento de Fuerzas Armadas y también de los posibles responsables del asesinato de los 4 chicos? Y evidentemente el informe médico legista que acabó de salir no nos da mucha información sobre posibles responsables en el asesinato y la posterior quema de los niños, y por lo tanto la posición que tenemos es que los militares, los 16 procesados, ahora 17, son responsables por la muerte de los niños. Y si la vía penal no es lo suficientemente expedita para reconocer esa responsabilidad, acudiremos a sistemas internacionales. Y una de las formas en las que vamos viendo que posiblemente el caso de secuestro por muerte no esté avanzando es justamente esta posición del Ejecutivo. Querer a río revuelto colocar responsables cuando no existen indicios. Aquí, por supuesto, que queremos la verdad, pero no queremos una verdad manipulada a conveniencia, como lo ha venido haciendo el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa. ¿Se puede confirmar el calibre de las balas que utilizaron para ejecutar a los chicos y saber si es que estas coinciden con las armas de dotación militar? Lamentablemente es imposible identificar eso debido a que el estado de putrefacción y carbonización complicó la identificación de esos elementos. Se concluye que hubo impactos de bala debido a 2 cosas: a restos metálicos que no pertenecían al suelo y que corresponderían a impactos de bala, y también a fracturas y rastros en determinadas estructuras óseas que corresponderían también a impactos de bala. Esos son los 2 únicos indicios que nos confirman que esta fue una muerte violenta a través del uso de armas de fuego. Pero lamentablemente no se puede determinar más elementos más allá de los que mencioné.
Fernando, ¿qué ha pasado durante estos 3 meses desde ocurrido el asesinato de los pequeños con las personas que están siendo investigadas, con los elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? ¿Ellos continúan recibiendo su remuneración? ¿Siguen detenidos en la cárcel a la que fueron asignados? ¿O un grupo de ellos ha sido trasladado a otro centro de detención? Porque había ese rumor en redes sociales. Por un lado, ¿qué pasa con la situación de estas personas que están investigadas? Y por otro, si están o no detenidos todos en el mismo sitio o fueron trasladados. Bueno, en primer lugar, desconozco a propósito del estado del proceso administrativo que supuestamente el Ministerio de Defensa inició contra ellos. Lo segundo es que ha habido un intento desesperado de poder cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva. Tuvimos una audiencia de apelación de prisión preventiva, ahora tuvimos una audiencia de revisión de medidas cautelares hace poco, insistentemente han intentado cambiar su condición jurídica, es decir, librarse de la prisión preventiva. Pero hasta la fecha no se lo ha conseguido, continúan bajo privación de libertad. Hemos tenido conocimiento de un traslado de 3 procesados. Hasta la fecha estamos igual haciendo las consultas para conocer el motivo de ese traslado y si tiene que ver con el proceso penal. Uh-huh. Hoy el ministro del Interior, el señor John Raven, ha vuelto a insistir en la teoría que maneja el Ejecutivo de que la ejecución de los niños de las Malvinas estaría vinculada a bandas delincuenciales. Bueno, yo le animo al ministro del Interior a también pronunciarse por las más de 38 víctimas de desaparición forzada que han ocurrido en 2024 y también le animo a que señale qué indicio le permite a él establecer que ya hay una autoría intelectual y que fueron bandas del crimen organizado. Y de ser así, debería preocuparse de que Fuerzas Armadas entonces estaría dejando a niños en zonas de fácil retención de Fuerzas Armadas, porque ahí también habría responsabilidad, no solamente de bandas, si es que llegase a ser cierto. Fernando, la situación ha cambiado a partir de la llegada de este señor Reinberg al Ministerio del Interior. Por un lado, pregunto eso, ¿no? Si ha cambiado un poco las condiciones en las que estaba el tema de la seguridad y el tratamiento de los casos relacionados con derechos humanos de lo que pasaba cuando todo esto estaba en manos de la señora Palencia, por un lado. Y por otro, ¿hay interés y seguimiento de organismos internacionales que vigilan por la defensa de los derechos humanos alrededor del caso de los 4 niños de las Malvinas? Sobre la primera pregunta, nos parece que el nuevo ministro del Interior lo que ha sostenido es una imagen desgastante de una supuesta lucha contra el crimen organizado. No ha abonado en absoluto un cambio de imagen o de direccionamiento político, más bien ha mantenido las mismas decisiones que su antecesora Mónica Palencia, ya en un menor nivel. Por ejemplo, ahora la irrupción de un fuerte grupo militar y policial en casas colectivas en la ciudad de Guayaquil. Un operativo con más de 1.000 uniformados, más de una docena de uniformados. Y los resultados de supuestamente esa intervención fueron 7 detenidos. De lo que sabemos, solamente 5 pertenecen a casas colectivas y los otros 2 fueron detenidos en los exteriores, en el camino. Y de esos 5, al día siguiente, 3 fueron liberados debido a que no se encontró ningún indicio de que hayan cometido algún delito. Había un chico que tenía un tatuaje de un supuesto tío Billy en el brazo, y cuando lo llevaron y lo detuvieron, porque supuestamente pertenecía a alguna banda de crimen organizado, se dieron cuenta de que era su marca de ropa. Y él tuvo los justificativos para decir: aquí está mi ropa y esta es la marca de mi ropa que yo estoy vendiendo, porque estamos en crisis económica. Y es por eso que lo liberaron. Y sobre los 10.000, 3.000 creo que eran, de dinero que se retuvo ilegalmente en ese allanamiento masivo y también ilegal, era dinero de una madre de familia, la cual había recibido el Monte Pío de su madre que había fallecido.
al día siguiente ella se encontraba mostrando los documentos para asegurar la licitud de ese dinero. Y si hacemos un contraste de los supuestos resultados de ese operativo, vemos que es un fiasco. Pero no solamente eso, sino que promueve detenciones arbitrarias, estigmatización, daño a propiedad privada y también retención ilegal de dinero. Sobre lo segundo, recordemos que de los 38 casos que estamos comenzando a registrar de víctimas de desaparición forzada, 27 ya se encuentran con medidas de acción urgente del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Es decir, hay una mirada internacional de Naciones Unidas, una mirada preocupada a propósito de lo que está ocurriendo en Ecuador. Fernando, ¿cómo van las familias de los 4 niños de las Malvinas? ¿Cómo están? Cuando ocurrieron los hechos, hubo ofrecimientos por parte de diferentes autoridades de darles ayuda psicológica, ayuda económica, y cómo están enfrentando esta situación con todas estas variables que han ocurrido a lo largo del proceso, con estas versiones sobre la autoría intelectual de este delincuente, por un lado, al conocer los resultados de este informe que indica que los niños habrían sido disparados, etcétera, etcétera. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo han tomado esta situación? ¿Y qué hay de cierto si recibieron o no recibieron la ayuda prometida? Bueno, evidentemente hay un impacto porque se conoce los últimos momentos de vida de los 4 niños y no solo es un informe de letras, sino es revivir lo que le pasó a tu hijo. Y para una madre, para un padre, evidentemente esto causa un impacto emocional bastante fuerte. Entonces sí hubo un quebrantamiento emocional cuando se conoció la noticia de este informe. Pero también hubo una reacción de indignación, porque les animó a continuar este proceso de exigencia de verdad, justicia y reparación hasta que los responsables no solamente sean procesados, sino que también sean expuestos. Sobre lo otro, hay una articulación institucional que estamos nosotros presionando que funcione. Sin embargo, vemos que la participación de determinados funcionarios públicos más bien corresponde a una intención de moralidad individual y no a una política de gobierno de ofrecer un proceso de reparación en este y en todos los casos. A todos nos duele, pero los funcionarios públicos tienen la obligación, más allá de su intención moral o no, de lavarse la conciencia, de pertenecer o de sostener a un ejecutivo que está promoviendo la impunidad. Porque no sirve de nada que participen en reuniones cuando siguen desapareciendo a chicos. No sirve de nada de que participen en reuniones cuando el ministro de Defensa continúa señalando de que eran delincuentes o que Fuerzas Armadas no tienen nada que ver aquí. Entonces, hay un doble discurso sobre el comportamiento de determinados funcionarios públicos que, a criterio personal, su única intención es tratar de lavar su propia conciencia y no existe una directriz política desde el Ejecutivo a nivel general de asegurar un proceso de reparación en este caso. Muchísimas gracias, Fernando. Muy gentil por acompañarnos en este espacio y por contarnos cómo va evolucionando el proceso judicial en el caso de los 4 niños de las Malvinas. Muy amable. A ambos un saludo y gracias por la invitación. Buen día. Muy amable, gracias. Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, que ha estado con nosotros. 8:43. Volvemos.